Bienvenidos a una nueva build de Final Fantasy VII Remake. Ya que hemos hecho una de cada miembro del grupo del remake, hoy toca hablar del dúo protagonista del capítulo Intermission, Yuffie y Sonon. Debido a la particularidad del sistema de combate de este DLC que gira alrededor de ellos dos, no puedo hacer este vídeo si no es tratándolos como si fueran un mismo personaje, ya que como sabréis, Sonon no puede controlarse, pero sí hacer una build alrededor de él para que así el dúo funcione de forma mucho más letal. Así que, dicho esto, vamos con la build. Lo primero que tenemos que saber es que Yuffie tiene dos formas de atacar. La primera es atacando con el shuriken en mano, o sea, la forma básica de ataque y que escala con ataque físico. La segunda es lanzando el shuriken y usando ninjutsu. Esta forma de ataque básico escala con el ataque mágico. Además, podemos añadirle uno de los 4 elementos a esta forma de ataque, gracias a la habilidad correspondiente. Si ya habéis seguido a menudo este canal, sabréis que el parámetro magia en Final Fantasy VII Remake se puede aumentar gracias a materia taumatúrgica. Eso significa que podemos aumentar el daño de nuestro ataque básico. Y sí, como habréis deducido, lo mejor para Yuffie es enfocarla bastante como si fuese una maga, ya que aprovecha muy bien tener subido el parámetro magia. El arma recomendada para ello es el boomerang. Aunque más adelante del vídeo os voy a contar otro setup con otra arma, de momento nos vamos a centrar con el boomerang. Esta arma, además de ser la que más magia nos va a dar, hace que cuando hagamos una guardia justa, Yuffie gane de forma automática barrera tanto física como mágica. La armadura usaremos el aro del abismo, ya que además de ser la mejor, nos da 4 slots de materia y puede activar el accesorio sello del diablo rojo, que nos aumenta el daño cuanta más vida tengamos. La habilidad que llegaríamos hasta casi spamear cada vez que tengamos BTC es Torbellino. Esta habilidad tiene dos variantes. La primera, que si lo hacemos shuriken en mano, el torbellino aparecerá encima de nosotros, atrayendo a los enemigos. Y la segunda forma, que es la que más nos interesa para nuestra build, es hacerla después de haber lanzado el shuriken, ya que si hacemos torbellino entonces, la habilidad aparecerá donde está el shuriken, haciendo un daño considerable y volviendo a nuestra mano una vez acabado esta habilidad. Aquí es donde entra tener la materia iniciativa, para así poder empezar todos los combates de esta forma. En los combates largos, nuestro objetivo es llegar a realizar la habilidad Exorcismo. Esta habilidad tiene el elemento que le pongamos a ninjutsu, y como habréis deducido, escala con el parámetro magia. Veréis que esta habilidad, cuando la seleccionamos, tiene 6 puntitos que se van recargando. Estos puntos son las acciones BTC que vayamos haciendo con Yuffie, haciendo así que cuando tengamos los 6 puntos tengamos la habilidad preparada para hacer su máximo daño, el cual normalmente va a alcanzar fácilmente los 9999. Así que, para conseguir rápido este BTC, vamos a usar materias dedicadas a aumentarlo, como la materia carga, que lo que hace es duplicar el BTC que tengamos en ese momento. Y la materia estratégica, con la cual si hacemos 3 acciones BTC distintas, nos puede rellenar una barra entera. Y aquí es donde entra la habilidad Arrebatar de Yuffie, ya que esta habilidad, aunque no robe nada, nos cuenta como una acción más, tanto para materia estratégica como para rellenar uno de los puntos que necesitamos para ejecutar exorcismo a su máximo daño. La materia encadenamiento es una de las más importantes del DLC. Esta materia lo que hace es que al ejecutar 2 acciones BTC prácticamente consecutivas, aumentaremos la barra BTC de los compañeros, en este caso para Sonon, porque al no poder controlarlo, su BTC aumenta muy lento, y esta es la única forma que tenemos llevando a Yuffie de que su BTC aumente más rápido. Y aquí es donde entra la habilidad Velo Sombrío. Esta habilidad es la contra especial de Yuffie. Mi recomendación es que os lo pongáis en un atajo, yo lo tengo por ejemplo con L1+X, para así a reacción poder usarla. Lo bueno de esta habilidad es que la podemos ejecutar siempre que tengamos un BTC, pero fallarlo solo nos consume una porción muy pequeña de la barra. Además, tiene una recuperación muy rápida y podemos ejecutarlo varias veces consecutivas. Si esta contra se hace correctamente y esquivamos el ataque de un enemigo, nos va a dar una barra entera. Pero atentos, aunque esta habilidad no nos dé un punto para la habilidad Exorcismo, sí que nos sirve tanto para la materia estratégica como para la de encadenamiento. No solo esto, lo bueno es que si lo hacemos 2 veces seguidas incluso fallando, la materia encadenamiento se activa
y le da el BTC que necesitamos a Sonon. Y ahora pasemos a Sonon. Su mejor arma es la bala punitiva, ya que Sonon tiene un alto daño físico y esta vara es la mejor para ello. El aro de Fenghuang para armadura y el lazo Fin en accesorio, que lo que hace es que nos reduce el coste del BTC de las habilidades sincronizadas. Tal como he dicho antes, Sonon tiene el problema de que no aumenta rápido el BTC por sí solo, así que lo primero que tenemos que ponerle es la materia iniciativa. Si queréis podemos ponerle también la materia despiadada, ya que su habilidad a salto espiral es la habilidad de este dúo dedicada a aumentar la barra de vulnerabilidad. La materia Shinobi nos da la opción de que cuando estemos sincronizados podamos hacer un ataque exclusivo pulsando la guardia más el botón dedicado al lanzamiento de Shuriken. Recordad que para poder hacer esto, la materia Shinobi se la tiene que equipar Sonon, no Yuffie. Y en el tema de las materias mágicas, mi recomendación es curación y aria, también la protectora podríais ponerle aria y la materia temporal, para darle prisa sobre todo a Yuffie, que por sí sola se puede encargar de darle BTC a Sonon, y tener así a nuestra disposición también la magia Paro, en caso de haberla subido suficiente, porque en este DLC pues posiblemente no os dé tiempo a tenerla, pero si la tenéis, la podéis usar para paralizar a los enemigos cuando estén vulnerables. Como habréis visto, la materia resucitar es inútil para Sonon, ya que cuando muramos, él va a sacrificar su vida para resucitarnos con los puntos de vitalidad y la barra BTC que tenía en ese momento. Para acabar, pondremos la materia vigorizante, y si os apetece podéis ponerla hasta 2 veces, prescindiendo de alguna de las anteriores mencionadas que no os parezcan suficientemente útiles, ya que así podremos alcanzar fácilmente los 9999 de vida. Y esta es la build que podéis hacer con ambos personajes en una run realista. Aunque en el vídeo hayáis visto las materias subidas al máximo, esta build puede hacerse perfectamente con bajo nivel, porque siendo realistas, incluso pasándonos el juego normal y después en difícil, bueno, más el juego, el DLC, es muy posible que no tengáis las materias subidas a la mitad. Pero, si os gusta farmear, o hacer el truquito que hay ahora de subir las materias al máximo, ya lo sabéis, a mí no me gusta mucho, pero obviamente es legítimo, hay una build mucho mejor para Yuffie, que además es la más acertada para convertir incluso en un paseo el desafío final de las misiones de realidad virtual del DLC. Esta build se hace con una materia que es muy posible que muchos de vosotros no la hayáis ni conseguido, y es la materia suerte. Esta materia se consigue por puro RNG, nos la vende el vendedor de chatarras del sector 7. El problema es que no siempre la va a vender, y tendremos que forzar el RNG yendo a jugar a Fuerte Cóndor y volver hasta que aparezca dicha materia. Esta materia, bien subida, nos aumenta un 50% más de suerte, y esto, junto al arma Guadaña Espiral, puede llegar a ser mortal. Esta arma no solo nos aumenta el daño físico y además tiene un daño mágico suficientemente alto para prescindir del boomerang, sino que también nos aumenta las posibilidades de crítico. Esto significa que en nuestras habilidades puede saltar crítico, pero también en las sincronizadas, provocando así un daño increíblemente alto, y con la que podríamos incluso añadir una materia elemental para hacer aún más daño. El modo sincronizado lo que hace sobre todo es que aunque haga que no podamos abusar mucho de él, porque nuestro BTC va a aumentar más lento, este es el modo con el que nuestros ataques básicos aumentan muchísimo la barra de vulnerabilidad del enemigo cuando esté fatigado. Podéis ver aquí, por ejemplo, un ejemplo, que es lo que yo llamo el salto de la rana. Y también, con este modo sincronizado, es donde podremos usar tanto el torbellino sincronizado, que sirve para dejar una bola que va haciendo daño y aumenta el porcentaje de vulnerabilidad cuando está vulnerable el enemigo, como el poderoso ataque de la guerra sincronizado, que con la alta probabilidad de que salte crítico es la habilidad más poderosa que podemos hacer. Que además, gracias al lazo afín, mirad el poco BTC de Sonon que consume. Y dicho esto, con este pequeño cambio de añadir la materia suerte y cambiar el arma, ahora sí, esto es todo. ¿Qué os ha parecido Yuffie y todo lo que puede hacer con Sonon? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, disfrutad mucho del DLC y como siempre,
Hasta la próxima.